Hola, buenos días. Primero que nada, darle las gracias a Sof Huntington y a la señora Lesca por la invitación. Si usted, señor Luis, pensaba que era un reto exponer, imagínese yo. Primero un experto en medicina y otro de tecnología. Bueno, yo vengo el día de hoy a hablar desde la parte del cuidador. En mi caso particular, soy cuidadora 24/7 de mi papá y de mi hermana. Ellos están en una fase bastante avanzada, diría que ya casi en la fase final. Ambos están en sillas de ruedas, hay que hacerles absolutamente todo. Así que, bueno, es difícil. Bueno, en mi experiencia particular, yo venía de un hogar normal. eh, Todos los cuatro éramos saludables hasta que un día llega la enfermedad. Cuando me llaman Eva me pregunta, ¿qué nombre le vas a poner a tu exposición? Yo, wow, no sé qué ponerle. Y se me ocurrió, a veces la H no es muda. Precisamente, ¿por qué? Porque al considerarse una enfermedad rara, es invisible, mucha gente no la conoce, no saben de qué trata o no saben simplemente de que exista, la confunden con Parkinson, la confunden con cualquier otra cosa. Y así yo me sentía durante mucho tiempo. La enfermedad llegó en mi caso yo estando muy joven. Y cuando llega, empezó con mi papá. Mi papá se empezaba a marear, pensaban que era laberintitis. Se lleva al médico, le hacen tratamiento de laberintitis. Sigue empeorando, sigue empeorando. Un día, por casualidades del destino, mi mamá y mi papá estaban en el metro y una señora que estaba sentada en el metro ve a mi papá y le dice a mi mamá, el señor está enfermo, ¿verdad? Mi mamá le dice, sí, tiene laberintitis. Y le dice, no, llévalo al IBIC y hazle ciertas pruebas. Y ahí es cuando detectan la enfermedad. Eh, vengo, mis papás duraron 42 años de casados. Lamentablemente mi mamá fallece hace 3 años por COVID. Sorry. Y me toca la responsabilidad de hacerme cargo de mi papá y mi hermana. Resulta que al principio yo sentía que se me vino el mundo encima. De hecho, la doctora me atendió en su momento. Y yo decía, wow, ¿qué voy a hacer? Porque yo no sé si era miedo, si era dolor. Yo creo que era más bien miedo. Que yo nunca me quise empapar de la enfermedad. Mi mamá iba a los eventos y yo nunca iba, pero porque, no sé, yo decía que si no iba no existía, era invisible. Cuando ella se va, que me toca hacerme responsable, que digo, ok, ahora sí me toca, ya no hay para dónde. La primera reacción de mis familiares directos era meterlos en un centro. Tú no vas a poder sola, te vas a morir tú, tú no sabes nada de esto. Y yo decía, no, ya va, o sea, la familia no se abandona. Y ahí fue que empecé a estudiar, a empaparme, a darme cuenta de lo que existía y lo que tenía. Y me di cuenta que definitivamente la H no era muda. Desde la experiencia del cuidador, yo también pasé por todas las etapas que dijo el doctor. Al principio sentía rabia, yo sentía que les echaba la culpa del fallecimiento de mi mamá. Yo decía, mi mamá dio la vida por ustedes y por eso fue que se cansó y no sobrevivió al COVID, porque si no hubiese estado tan cansada, capaz sobrevivía. Después de varios meses, quizás primer año, fue que entendí que no, que ellos no eran los culpables. O sea, es la enfermedad la que está y que nos tocaba. Nos tocó y no queda otra sino que hacerse cargo. Y fue a partir de que empecé a buscar ayuda profesional, que tuve ayuda terapéutica, psiquiátrica, etcétera, etcétera, que me di cuenta que, bueno, si estamos aquí es porque de una u otra forma los cuidadores estamos bendecidos. Y hay que darle gracias a Dios que estamos en el lado de que estamos cuidando y que no necesitamos cuidar. Entonces yo implementé, hice un cambio total 180 grados en mi familia y dije, ¿sabes qué? Si tocó, vamos a hacerlo divertido. Vamos a hacerlo de que los dos, ambos lados aprendamos. Entonces, para mí, en mi casa, la palabra mágica, sí, siempre se las digo, es la paciencia. Cuando me toca aquí estar hablando ante ustedes, yo decía, qué reto, o sea, ¿cómo le explico si cada caso es distinto? O sea, yo que tengo a dos pacientes, los dos pacientes son totalmente distintos. Hay días que mi papá está más agresivo que mi hermana, hay días que mi hermana llora por todo o no quiere, hay días que los dos están súper tranquilos. Entonces yo decía, si esto es en mi casa, ¿cómo le hago entender al público
Mi experiencia, si cada quien, cada cabeza es distinta, cada mundo es distinto. Entonces, pero yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado y que espero que a ustedes también les sirva es entender la enfermedad desde el amor, desde el cariño. Yo siempre desde que me levanto es papi te amo, Rosy te amo, vamos a hacerlo divertido, o bueno, vamos a tener paciencia. ¿Cuál es la palabra mágica? Y cuando ellos ya lo entienden, como que le bajan. Entonces, pero también entendí al principio, yo decía, esto, si es cuestión de caracteres, de jugar a ver quién es el más fuerte, ninguno de los dos vamos a ganar. ¿Por qué? Porque mi papá se para a las 2 de la mañana, tengo hambre. Y yo, epa, pero no es hora de comer. Yo tengo hambre, yo estoy enfermo. Y también pasó mucho el sentimiento de la culpa. O sea, de una u otra manera, desde muy pequeña, cuando llega la enfermedad a mi vida, a mí me inculcaron ese sentimiento. ¿Por qué? Porque mi mamá no lo hacía a propósito, obviamente, pero desde ese amor de madre, ella me decía, es que tú no entiendes porque tú no estás enferma. Ellos están enfermos y tú no. Por eso es que tú no les tienes paciencia. Y wow. Entonces, cuando ella se va, que me toca a mí aprender a tener la paciencia, yo decía, no, o sea, al principio yo la culpaba y decía, no, ella me está echando la culpa a mí. Pero ya cuando estoy sola, digo, no, sí, es verdad, no es, la culpa no es de nadie. También pasó el tema de pelear con Dios, con cualquier entidad del universo. Yo decía, pero ¿por qué si hay tanta gente mala? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué le toca a mi papá? ¿Por qué le toca a mi mamá, a mi hermana? Y no, ya después de bastantes peleas con el de arriba, entendí que no, que simplemente es una experiencia que nos tocó y que hay que vivirla. Entonces, desde mi punto de vista, lo he tratado de hacer lo más divertido posible. Ahorita ya es más complicado el tema de sacarlos, pero cada vez que puedo, los llevo a la playa, los llevo a un parque, a que se distraigan, porque también es ponerse en el lugar del enfermo y decir, están 24/7 encerrados, sintiéndose que quieren expresar si no pueden. Muchas veces esa llorantina que les da o esa rabia es la impotencia de querer expresar si no poderse. Entonces, bueno, es tratar de ponerse en los zapatos de otros y entenderlo. Dentro de las cosas que a mí en particular, como cuidadora, porque yo también tuve mi momento hueco que llegué a un punto cuando acudí a donde la doctora Nancy que yo decía yo, no sé, yo no voy a aguantar esto, o me vuelvo loca o me tiro al metro, no sé, una de las dos. Porque era difícil, es vivir, sentirte que estás viviendo un duelo anticipado todos los días de tu vida. Y mi psicólogo un día me dijo, tienes toda la razón del mundo, tú estás viviendo un duelo anticipado porque obviamente todo el mundo sabe que lo único seguro que tenemos en la vida es que todos nos vamos a morir. Pero en estos casos, estos pacientes, pues uno ve cómo se van deteriorando día a día y aunque uno no quiera, pues te afecta porque son tus familiares directos. Y la doctora un día me dijo, mira, tú tienes dos posibilidades, levantarte todos los días diciendo, hoy se van a morir, o también te puedes poner desde el otro lado del espejo y decir, bueno, sí, quizás hoy se mueran, pero entonces vamos a disfrutar el día. Y creo que eso es lo que a mí me ha marcado la diferencia. Tratar de disfrutar al máximo con ellos y hasta que Dios quiera y tratarle la mejor calidad de vida que se pueda. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la meditación, hacer ejercicio, el estar en contacto con la naturaleza. Son muy pocos los momentos, la verdad, nunca tengo tiempo libre porque o estoy en la oficina o estoy trabajando para la editorial o los estoy cuidando a ellos, pero siempre trato, si sea una vez al mes, una vez cada 2 meses, pues tratar de hacer algo que realmente me guste. A mí me ha ayudado mucho el tema de la pintura. Hacer puntillismo, yo al principio cuando empecé yo decía, no, yo no tengo paciencia para esto, pero es algo, una técnica que ayuda muchísimo a la concentración y a bajar los niveles de ansiedad. Debo admitir, doctora, que yo siempre me negué a los fármacos. Ella me mandó antidepresivos y yo dije, no, 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 sí, no me sentía capaz o preparada para eso. Y los estuve tomando como una semana y después lo dejé y dije, no, no. Y busqué otras alternativas y creo que el doctor me dio en la tecla y yo sí, gané. Porque la meditación con propósito, el tema espiritual, el tema del ejercicio, a mí me ayudó muchísimo más que las semanas que tuve con los fármacos y que las doctores me regañan, sí, pero es mejor y me siento más activa. Y eso, ver el enfoque desde el amor, el decir paciencia, paciencia,
todo fluye, todo pasa, nada es estático. Si estamos aquí el día de hoy con esto, pues tratemos de verlo desde la mejor manera posible, darle la calidad de vida a nuestros pacientes, a nuestros familiares. Decían, no, sí, que el cuidador termina siendo doctor, termina siendo psicólogo, manicurista, peluquera, enfermera, de todo, porque actualmente, o sea, yo creo que nadie está en la capacidad económica de tener tantos especialistas juntos y uno termina aprendiendo. Entonces yo cada vez que aprendo una nueva técnica, yo digo, para mi currículum, ahora soy barbera. Y así voy. Porque cuando fallece mi mamá era, no sé si alguno la conocía, era la supermujer. Mi mamá hacía de todo. O sea, yo no sé cómo lo hacía esa señora. Yo siempre me enfoqué en trabajar, en estudiar, en prepararme y apoyarla económicamente, pero mi mamá hacía absolutamente todo, que yo hoy por hoy yo decía, Dios mío, ¿cómo lo hacía? Y eso creo que es algo que ella me heredó de, mira, no, la familia no se abandona y uno no se rinde. Y si estamos el día de hoy aquí, es porque todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ayudarnos. Agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy y que ustedes me den la facilidad de poder hablar y de poder expresarme. Pero más allá de hablar de mí, yo quisiera que si alguno de ustedes quisiera alguna pregunta, comentario, pues compartamos entre todos porque todos somos cuidadores y este es nuestro espacio. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No todos a la vez? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias. Gracias. Ay, muchísimas Gracias, Verónica, por tu participación, por estar aquí. Aprovechando el momento y la participación de Verónica, ya que estamos aquí cuidadores, me gustaría que participaran y con una palabra dijeran qué significa para ustedes ser cuidador. Aprender. Adelante. Cuando Verónica habla, lo identificamos porque es la paciencia con el paciente. La paciencia, entenderlo, darle amor, y adaptando cada situación que presenta el paciente a las mejorías. Por ejemplo, cuando ella habla de que sus familiares están en sillas de ruedas, le comentaba a Yolesta, por experiencia, vivimos con mi mamá, hay que dar a conocer cuáles son las herramientas que estamos usando. Bueno, cuando sabes el movimiento, se van, se caen, nosotros implementamos con mi mamá estilo agarre, que se pone para los niños, se lo hicimos, después se lo paso por el WhatsApp, modelo, le decía, le estamos a dárselo a conocer, porque cuando estamos solos con el paciente, mientras buscamos la comida, que corremos, que estamos en la cocina, ellos se caen, y no se caen muchas veces. Entonces le decía, no nos da tiempo nada. Entonces le decía, con este amarre lo agarramos, los aguantamos, que se mantengan aquí, mientras vamos a dar chance de buscar las cosas, dar la alimentación, porque si no, no vamos a tener vida, no vamos a morir. Entonces, esta experiencia nos ayuda a mantenernos al tanto de los avances. En este caso, después se dan a conocer cada experiencia y ayudamos cada uno en las aplicaciones que se piensan hacer. ¿Okay? Entonces, me parece excelente compartir las experiencias y la mejora para cada día, ayudar al paciente y ayudar al cuidador. Excelente, muchas gracias. ¿Me vas a hacer Gracias. Que este abrazo llegue a todos los cuidadores. Gracias.